Bueno, muy bien, comenzamos a desarrollar la primera entrevista que les proponíamos para esta mañana, porque ayer les dábamos cuenta, les contábamos y les relatábamos sobre un trabajo de la policía y la fiscalía que logró desbaratar una red de trata. En realidad se está tratando de tipificar la trata. Veremos si en el proceso judicial luego la fiscalía lo logra hacer, pero operaban reclutando jóvenes en fiestas electrónicas, les proporcionaban drogas sintéticas a menores de edad que, captaban a través de redes sociales, a través de las distintas redes sociales. Este tipo de situaciones son algunas de las que denuncias que recibe el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que también trabaja en zonas donde se instalan grandes emprendimientos productivos, como por ejemplo lo será esta nueva planta de UPM. Y para hablar de estos temas hemos invitado esta mañana a Luis Purcher, a quien es un gusto recibir nuevamente aquí en la mesa de Arriba Gente. Luis. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la nueva invitación. Ustedes siempre están cerca de estos temas y para nosotros es importante poder comunicar. Este caso público que ayer informábamos, que daba cuenta de un caso puntual, pero la policía habla de que hay al menos otras 12 denuncias muy similares, chicas, menores de edad, captadas a través de redes sociales, que se insertan en el mundo, por ejemplo, de las fiestas electrónicas, les suministran drogas sintéticas y luego las ofrecen su cuerpo a cambio de dinero. ¿Es común o te sorprendió este modus operandi que hay? Lamentablemente, a esta altura del partido ya son pocas cosas las que nos sorprenden, ¿no? Acá hay como una especie de actuar sistemático que tiene que ver con organizaciones, y ese es el primer factor, son organizaciones delictivas que tienen múltiples conexiones. Existe una constante en lo que es quebrar la voluntad de quien va a resultar ser la víctima a través de las drogas o el engaño o el enamoramiento. Hay una serie de verbos significantes presentes en la ley. La ley de trata habla de captación, traslado, acogimiento para explotación, y cada uno de esos verbos significantes se reiteran prácticamente en cada uno de los casos. Por lo tanto, configurar la trata no es tan difícil, y muchas veces alcanza con que el operador que está a cargo del procedimiento lo puede identificar y probar, porque también hay que construir la prueba, ¿no? Claro, seguro, sí. De hecho, está trabajando la Fiscalía de Delitos Sexuales en esto. Formalización para que estén en prisión preventiva fue el abuso, pero se está trabajando justamente para en el momento del juicio, tipificar la nueva ley de trata, sí, ¿no? Acá también es una constante porque son actores, en este caso el Ministerio Público, que ya ha tipificado trata en casos similares. Ahí está. O sea, en total confianza en ese aspecto. Y para ustedes, la nueva ley de trata da mayores herramientas en la persecución de este tipo de delitos. ¿Ha sido positivo? Yo creo que hay varios aspectos positivos, ¿no? Uno es el cambio en las competencias de Fiscalía, que nos permite un trato más directo con los casos y una proactividad distinta con respecto al anterior régimen. Por otro lado, también la nueva ley genera una nueva interinstitucionalidad, genera una nueva concepción de lo que se considera como víctima, ya que extiende esa conceptualización a los vínculos más cercanos de la persona víctima. Existe también, en Fiscalía, la creación de un área de atención y de protección a estas víctimas. Por lo tanto, me parece que en 4 o 5 líneas ya hemos superado, lo que era el marco legal, que, dicho sea de paso, no estaba acompasando los tiempos del problema. Luis, ¿el Estado tiene recursos para prevenir o atacar estos casos de forma prematura? Y lo pregunto porque seguramente mucha gente
todos los que nos enteramos de este caso te preguntás, ¿no? ¿Cómo puede ser que los reclutadores, entre comillas, tenían 20 y 21 años? Que el caso hace pensar en una película de terror, ¿no? Chiquilinas muy jovencitas, menores de edad, estamos hablando de 14, 15, 16 años, son drogadas y conducidas a tener relaciones sexuales con una persona que paga, es todo horrible, paga por tener relaciones con otro ser humano, menor de edad, que va contrario a su voluntad y que está absolutamente drogado. Y algunas de esas chiquilinas están internadas en clínicas psiquiátricas por los daños que les ha generado el consumo de esos estupefacientes sintéticos. O sea, es como que excede todo. No quiero decir que esto sea que un caso donde, digamos, se convence a la persona sea menos grave que este, ¿verdad? Pero este tiene ribetes realmente cinematográficos horrendos. ¿Cómo puede ser que esto se dé y que los muchachos vendían la droga en la puerta de la intendencia? Acá hay varios elementos, ¿no? Por un lado, la fragilización de la voluntad de la víctima a través de distintos medios. Por otro lado, digamos, el reclutamiento por parte de iguales, porque los tramos etarios son... es muy corta la diferencia. La utilización de espacios de esparcimiento como espacios de captación. Entonces, todas estas constantes las vemos en otros aspectos. Pero lo más terrible o lo que nos corre el umbral del miedo tiene que ver con esto de que son utilizados espacios de la vida cotidiana, de la recreación, y que este umbral se corre porque cualquiera puede ser víctima, ¿no? Entonces, digamos, cuando esto sucede, nos asombra y muchas veces el asombro dura lo que dura el caso. Entonces tenemos que empezar a ir hacia más atrás, ¿no? Digamos, ¿por qué una sociedad permite o protege o invisibiliza el hecho de que haya un grupo de hombres que están pagando por sexo para mantener actos sexuales con adolescentes? Claro, pero invisibiliza, pero uno, ciudadano de bien, yo no me entero de estas cosas después que pasan. O sea, es verdad que hay cuestiones que hay que cambiar culturalmente, ¿verdad? Sin duda. Sobre todo en los hombres, creo. Sin duda. Pero mi pregunta va más enfocada a cómo sucede que se arma una red así, que sucede con más de una chiquilina y recién lo captamos cuando ya está consumado el daño, ¿no? Porque precisamente el caso es lo visible y existen otras formas de violencia que no son tan visibles, pero que están vinculadas a formas de entender la vida económica y social en el país y también formas simbólicas, que son las invisibles. Claro. Y que son las que justifican y producen la violencia del lenguaje, dijera Zizek. Seguramente mucha gente que nos está mirando ahora pueda pensar o tener el razonamiento de decir, sí, lo que pasa también es que esas gurisas andan regaladas. ¿Qué le respondes a quien piensa de esa manera o que tiene la construcción de esa idea? Que no hay que invertir la responsabilidad del caso. Digamos, acá colocar en la víctima la responsabilidad es la solución más fácil y la solución de sentido común que pensamos que aparece primero en nuestra matriz. Que nos trae cierta calma a esa idea. Claro, nos quedamos tranquilos, ¿no? Y, digamos, culpabilizar a la víctima es la solución, es la receta más fácil y es la receta que más nos aleja de una solución, ¿no? Porque hay que ver otras cuestiones, ¿no? Cómo llega un adolescente a este tipo de eventos, cómo el accionar o el acontecimiento de determinados agentes que producen, ya sea la ingesta de droga o que producen la facilitación al explotador de la llevada de la gurisa, son actores que en general no vemos. Para mí es inevitable hablar de los padres o responsables de esas menores, ¿no? Es decir, porque evidentemente hay o un desconocimiento, porque es lo que uno debe suponer, de
de lo que ellas estaban realizando, y si lo hay, bueno, sí, ya entonces estamos entrando en otro terreno. Pero quiero partir de la base de que han sido sorprendidos de alguna manera en la situación. Yo siempre digo que nadie está libre de que le pueda suceder, pero bueno, me parece que a nivel familiar uno establece determinado tipo de normas, de reglas que hacen que yo por lo menos tenga idea de dónde mi hija adolescente de 14 años está. Si me dice que va a la casa de una amiguita a quedarse en la noche, normalmente hay un contacto con los padres de esa casa. Es decir, creo que las cuestiones naturales, no estoy diciendo nada que pueda sorprender a nadie. ¿Qué pasa allí? Se hace una investigación de cuál es el entorno, quiénes son las personas responsables, quiénes son los referentes, porque a veces pueden no ser los padres porque los hogares no están constituidos de esa manera, es una abuela, es un abuelo, es una tía. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué responsabilidad les cabe a esos adultos? Pero estas cuestiones nos interpelan como sociedad también. Y yo creo que a esta altura es un hecho que el mundo adulto viene abandonando responsabilidades, ¿no? Sucesivamente, sistemáticamente, y digamos, los adultos estamos cada vez más ausentes de la vida de los gurises, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un cambio cultural. El tiempo que pasamos enganchados a nuestro... Sí. No es un tiempo que compartimos con nuestros hijos. El mundo, la sociedad se mueve a una velocidad que hace que las referencias adultas estén cada vez más ausentes. Pero Luis, pregunto, en estos casos, por lo menos ha habido, en el caso de estos adultos, enterarse de lo que sucedía, una sorpresa o había un conocimiento? ¿O no hay ni sorpresa ni conocimiento? Mira, hay casos, hay tantos casos como situaciones que hemos podido identificar. Tenemos casos donde han sido los vínculos más cercanos de los gurises quienes están en la explotación. Tenemos casos donde los referentes ignoraban absolutamente la situación, porque esto opera a una rapidez, a una dinámica que muchas veces no es la dinámica familiar. Y para llegar a entenderlo, ¿qué es lo que nos sucede? Porque, a ver, este tipo de situaciones, seamos claros, yo las escuché en mi infancia, esporádicamente, pero las escuché. Siempre hubo alguna tía, una abuela o alguien que comentaba que se había enterado que en determinado lugar había sucedido. Pero a ver, se comentaba como una cosa horripilante. Digo, cuando el entorno familiar es el que además puede llegar hasta empujar a esos menores, a esas adolescentes, a eso. ¿Qué hay? ¿No hay un conocimiento cabal del daño que se está realizando? No sé ni siquiera cómo expresarlo. ¿No ha habido una crianza que permita pasar determinados valores como diciendo, no, esto no? Porque muchas veces me da la sensación de que cuando le hablamos a un padre o a una madre, a determinados padres y madres, de los derechos inherentes a la patria potestad, no tienen idea de lo que le estamos hablando. Es verdad. Que no tienen conocimiento. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Es verdad, no todo el mundo maneja, digamos, aquella cuestión que antes no había que explicar, vinculada a los valores, y que hoy parece necesario tener que volver a aproximarse, a contar, pero eso también tiene que ver con formas de vida y estrategias de vida, ¿no? Para muchos núcleos, explotar a aquellos más frágiles está visto como una estrategia económica. Y no lo es un delito. Aunque alguien culturalmente lo pueda ver así. Pero también existe esto otro, ¿no? Y siempre hago hincapié en esto porque a veces aparece como más invisible. Hay un colectivo de hombres que están pagando hoy por sexo con niños y adolescentes, o adolescentes muy jóvenes, varones y mujeres, prevalentemente mujeres, pero sí, hombres y mujeres. En este caso puntual que estábamos abordando, de hecho, había un ciudadano estadounidense que está requerido en su país justamente por contribución a la explotación sexual, ¿no? Bueno, en este caso, de lo que yo conozco del caso, no solamente contribución, es explotación directamente. Claro, sí, bueno, obviamente, explotación. Y digamos, y esta otra historia de falsificación de documentos. Sí. Bueno, también queda muy comprometido un hotel de Montevideo que debía
advertir que una menor era prostituida en ese lugar o explotada sexualmente en ese lugar, y con 15 años no se dieron cuenta de que una cédula falsificada pasaba por 18 también, ¿no? Bueno, el tema del yo no sabía que era menor tiene larga historia en el mundo judicial, claro, y en el mundo de este tema en particular también. Digamos, hasta lo utilizamos, claro, para una campaña, ¿no? Usted, si no me falla la memoria, más o menos estamos próximos de que presenten el informe anual, ¿no? ¿Cuándo lo hacen? Semestral. Es semestral. Seguramente ahora en agosto presentemos los datos hasta junio-julio. Ahí está. Hablando con algunos operadores en este tiempo y sin querer estigmatizar zona alguna, me decían que el oeste de Montevideo estaba complicado, ¿no? Digo, que se han sucedido casos y han aparecido mayor cantidad de casos. El país está complicado y hay zonas de la geografía que aparecen siempre como puntos de atención frente al caso. Nosotros en el año 2017 ya hicimos una investigación en el oeste de Montevideo y ya identificábamos distintas formas o formatos de explotación sexual comercial que básicamente era la sistematización de lo que los vecinos relataban con respecto a lo que estaba sucediendo en ese barrio en particular, pero digo, porque fuese en ese barrio donde investigamos. Si hubiéramos investigado en otro barrio, seguramente también nos hubiéramos encontrado con situaciones de explotación sexual como cada vez que vamos a cualquier parte del país. ¿Está peor que antes la situación o solo que ahora nos damos cuenta? Ahora lo estamos viendo más y mejor. Siempre existió. Siempre existió y eso no nos libra de ninguna responsabilidad, ¿no? En la zona donde se va a instalar la nueva planta de UPM, ¿cómo se está trabajando? Bueno, nosotros tenemos ya desde hace un año la conformación de un equipo de trabajo dentro de INAU y se están realizando las coordinaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque que esto es algo que también tenemos que mejorar, ¿no? Si bien los estudios de prefactibilidad incluyen un área social, a mi entender, y con todo respeto lo digo, nos falta una mirada de lo social más profunda, que no es simplemente la acumulación de datos estadísticos, sino también poder conocer cualitativamente cómo vive, cómo siente, cómo se expresa una población que va a ser obviamente cambiada en su dinámica y en su forma de vida, en una forma abrupta con la llegada de un contingente de gente. Y la idea que estamos desarrollando en este momento, además de las coordinaciones obvias entre la Dirección Departamental de Tacuarembó y de Durazno del Instituto del Niño y Adolescente, está también la articulación con otras instituciones que tienen injerencia en el tema y que están en el territorio, como las intendencias, como las juntas locales, como, digamos, el movimiento trabajador organizado, como la propia empresa. Pues en estos temas tenemos que trabajar con todo el mundo y todo el mundo tiene su responsabilidad también. Estamos trabajando en un código de ética para presentar a la empresa. Pues son empresas muy grandes, pero luego en el obrador y en el comienzo de la construcción, la empresa madre, digamos, comienza a tercerizar. Y nosotros creemos que cada una de esas empresas tiene que ser responsable de qué pasa con la gente que contrata. Lo mismo con nuestro movimiento sindical. Poder llegar de otra manera y poder trabajar juntos en esto que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, porque estos son delitos de lesa humanidad. Los impactos sobre la vida social y humana, personal de cada una de estas gurisas es estragada. ¿Hay voluntad por parte de las cámaras empresariales, del PIT-CNT y del equipo del gobierno que está negociando con UPM y, bueno, justamente ajustando todos los detalles en generar dispositivos de este tipo que usted decía? Yo creo que sí, que hay voluntad. Ahora, a la voluntad tenemos que ponerle carne. Claro. Luis. Y muchas veces carne se llama a veces plata y a veces pienso. Claro.
¿no? Y a veces las dos. Ahí era mi pregunta, si existe eso, porque con decirlo solo Digamos, no hacemos nada. Deberíamos tener un acompañamiento, digamos, entre la magnitud del proyecto y los recursos que tenemos para trabajar. ¿Y cuál es el fenómeno concretamente que sucede de acuerdo a la experiencia de la ex Bodnia, UPM1 y Montes del Plata? ¿Qué es lo que pasa socialmente en el caso de la explotación, por ejemplo, cuando estos emprendimientos desembarcan de una manera estridente en un punto del país que estaba acostumbrada a una población, por ejemplo, en el caso de Pueblo Centenario, de 2.000, 3.000 personas? Bueno, yo soy de Carmelo y viví bastante de cerca el tema en Conchillas. Y digamos, lo que hemos visto es que esta instalación de un enclave productivo que moviliza tanta gente no es la que produce la explotación sexual comercial, sino que se asienta y potencia la presencia de personas más vulnerables en un ámbito donde el mercado sexual comienza a tener relevancia. Y por eso capacitar, formar, digamos, tratar de generar conciencia que estamos frente a un delito y que estamos frente a un daño que para los gurises es irreparable. Vamos a agradecerle una vez más a Luis Burcher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia de Uruguay. Estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes y gracias por estar siempre. Muy bien, cerramos por aquí la entrevista.